IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Bueno, como es costumbre, ya sabéis, vamos a empezar haciendo esas 3 respiraciones, sobre todo también porque después del podcast del último día, con los temas que tratamos, se ha vuelto más fundamental que nunca, ¿verdad que sí? Respirar y estar tranquilos y poder estar presentes y no con la mente ahí dando vueltas como una loca, que a veces es muy loca. Vamos allá, 1, 2 y 3. Qué bien, qué gustico estar aquí con vosotras y con vosotros otro día. Ya queda este programa y el de la semana que viene como últimos programas antes de hacer un descanso, que creo que me lo merezco. Pero bueno, antes de nada vamos a repasar de qué hablamos la semana pasada, porque los últimos 2 programas han estado totalmente relacionados con el autodescubrimiento, con el desarrollo personal, con esas cosas que nos pasan por dentro que nos generan tanto malestar, tanto freno. Las últimas 2 semanas hablamos de salud mental, de ansiedad, de ese sufrimiento interior que al final pues es lo que más barreras y frenos nos pone tanto en la vida como en concreto para dedicarnos a la ilustración. Entonces, si tú sientes que este es un tema que te afecta mucho y te resuena, te animo a que lo escuches, porque es un tema fundamental y, como leía ayer por algún sitio, no puede haber desarrollo profesional si no hay primero un desarrollo personal. Entonces, estas 2 cosas van muy ligadas, y más para los creativos que nos dedicamos a hacer cosas que salen de nuestro interior, ¿no? De una parte muy profunda y muy personal y muy íntima. Entonces, pues claro, nos da miedito y muchas cositas, así que bueno. Hoy vamos a cambiar totalmente de tercio, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el programa de hoy se llama el movimiento Publishing Paid Me, ¿vale? Que es un hashtag, transparencia y visibilidad de precios y condiciones laborales. ¿Por qué? Porque resulta que la semana pasada, el viernes o así, alguien en Estados Unidos lanzó una iniciativa que se volvió muy viral y que ha desembocado en un movimiento increíble, impresionante, que además hacía mucha falta en los sectores creativos. Entonces os explico qué es. Básicamente, el movimiento Publishing Paid Me es una iniciativa de Twitter para que la gente a la que las editoriales les daba pues por publicar sus libros, ¿no? O sea, a ver, esperad un segundo porque me acabo de hacer la picha un lío. Creo que el cerebro me acaba de hacer una pirueta con mi maravillosa dislexia que siempre viene conmigo. Vale, es un hashtag a través del cual se han compartido los adelantos de los autores que escriben. A ver, volvemos a empezar. De verdad, esto me da mucha vergüenza, pero bueno, como siempre, si no hago una de mis cagadicas, parece que el programa no sea mío, ¿no? A ver, que me estoy enredando. El hashtag Publishing Paid Me está visibilizando lo que los autores estadounidenses, ¿vale? Los escritores sobre todo y escritoras, ganan como adelanto cuando las editoriales publican sus libros. Ahora sí que lo he dicho bien. No sé qué me estaba pasando, estaba teniendo ahí un cortocircuito que no era ni medio normal. Vale, ¿cuál era el objetivo de que esos escritores y escritoras compartieran esos adelantos, ese dinero que estaban ganando por publicar sus libros? Pues el objetivo principal era desvelar cómo también hay racismo y discriminación en el sector editorial estadounidense.
¿Qué pasa? Que sin quererlo se ha convertido pues, en un movimiento mucho más grande, porque no solo los escritores y escritoras han compartido sus adelantos, sino que también lo han hecho ilustradores, dibujantes de cómic, animadores, motion graphers, visual developers, o sea, gremios creativos del sector visual que han decidido unirse para exponer la gran disparidad de lo que se gana según países, culturas, industrias, y también para denunciar la gran precariedad que sufren estos gremios, sobre todo en Latinoamérica y en países como España, Italia y Portugal, ¿vale? O, también en otros lugares, ¿vale? Porque en Asia también pasa, pero bueno, como nosotros estamos más enfocados a nosotros, pues es lo que hay. Bueno, os voy a contar cuáles son los hashtags que se han ido creando en Twitter que aglutinan todo este movimiento. Entonces, si no seguís... A ver, a mí Twitter me parece muy interesante a nivel profesional, no para promocionarnos, sino para estar al tanto de las noticias de nuestros sectores, ¿vale? O sea, seguir a gente que habla de cultura, de arte, de ilustración, seguir a directores de arte, seguir revistas, seguir, pues eso, asociaciones de ilustradores, gente que divulgamos, o sea, personas o iniciativas que divulgamos sobre el sector y sobre la profesión. Twitter es para eso, realmente, igual que también es para dar nuestra opinión, pero podemos dar opinión o podemos compartir información interesante y tal, pero no para promocionarnos. Entonces, yo os recomiendo que si queréis estar al tanto de todo, que os hagáis un Twitter, pero también es verdad que es muy adictivo y que hay que tener un poco de cuidado porque te puedes enredar, ¿vale? Bueno, los hashtags que os decía, ¿no? Que han aglutinado todo este movimiento. El primero y principal es Publishing Paid Me. Lo tenéis en la descripción del podcast, ¿vale? Tanto este como los demás. El siguiente que nació fue Comics Paid Me. Entonces los dibujantes de cómic empezaron a compartir pues cuáles eran los precios que les pagaban diferentes empresas pues por crear páginas, por entintarlas, por colorearlas o por hacerlo todo, ¿vale? O también por los proyectos completos si son autores independientes. Después, Animation Paid Me. Game Dev Paid Me. Game Dev significa Game Development, ¿vale? Luego, Illustration Paid Me. Este no está muy activo, ¿vale? Pero creo que está empezando a desarrollarse y que va porque creo que este movimiento va a continuar y va a ser muy interesante ver qué profesionales van compartiendo lo que hacen y sus precios. Luego también se ha creado el de Motion Graph Paid Me. Motion Graphics, ¿vale? Motion Graphics Paid Me. Pero el hashtag está escrito Motion Graph Paid Me. Y por último, en español se ha creado el hashtag Las editoriales en España pagan, ¿vale? A través de esos hashtags podéis ver todos los profesionales que han decidido compartir con transparencia cuánto han ganado haciendo diferentes encargos, publicando proyectos editoriales o de otro tipo, recibiendo encargos y todo eso. El principal, el de Publishing Paid Me, también ha aglutinado en un documento de Google que anda rulando por ahí más de 1.200 profesionales que han compartido a través de ese documento un montón de información sobre cuánto ganan con los adelantos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay que diferenciar mucho el movimiento Publishing Paid Me con el objetivo de desvelar un poco y descubrir cuáles son esas grandes brechas a causa del racismo y la discriminación en el sector editorial, de los movimientos o el movimiento que se ha creado a raíz de eso por la transparencia en los precios y condiciones para desvelar cómo se están moviendo los mercados, qué precios se están pagando y la gran precariedad que hay. Pero bueno, vamos a ver qué conclusiones interesantes podemos sacar de todo este movimiento tan genial y tan necesario que todos estábamos esperando que sucediera, porque, en serio, es que tanto oscurantismo y tanto misterio y tanta opacidad, a las únicas personas a las que perjudica es a nosotros, ¿vale? Es a los profesionales, porque a los clientes les sale muy a cuenta que nosotros no tengamos ni idea
que nosotros creamos que nadie nos va a pagar una mierda y que tenemos que cobrar muy poco y que tengamos mucho miedo y que pongamos precios muy bajos. Es que el sistema, por defecto, siempre nos va a perjudicar a los profesionales independientes, ¿vale? Y siempre va a beneficiar a las corporaciones, a las empresas, porque está planteado así. ¿Sabes? Esto es así tal cual. Entonces nosotros tenemos que pelear y ser transparentes y generar una cadena de cooperación y de apoyo y de comunidad y de hablar y de unirnos y hacer fuerza, porque si no el sistema nos come, ¿vale? Y este movimiento lo está demostrando, es que está siendo brutal. O sea, yo estoy súper contenta, lo estoy siguiendo al día, me paso 1000 horas recopilando información, sacando conclusiones y todo eso. Pero bueno, hoy aquí, que tenemos poquito tiempo, vamos a ver las 3-4 conclusiones más importantes, más grandes que yo he podido sacar con todo esto. Vamos allá. La primera conclusión es que en los mercados anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, el trabajo se paga mucho mejor. Pues porque todo está mucho más sistematizado, porque la formación también es más potente de los profesionales que se quieren dedicar a esto, porque el mercado es mucho más grande, eso también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. La gente conoce mejor cómo va el tema del business en su sector o en su profesión, es decir, que están más formados o se preocupan más en formarse para comprender cómo funciona la parte profesional de su trabajo, ¿vale? No se quedan solamente en hacer dibujitos, sino que se enteran muy bien y se preocupan de saber cómo funcionan las cosas en esos mercados. Y después, claro, también que hemos descubierto a raíz de todo este movimiento, pues que hay precariedad, que hay discriminación y que hay racismo, ¿vale? Ya que no hay igualdad de precios y de condiciones para todos. Os voy a poner un ejemplo. Si eres un hombre blanco, heterosexual, que viene de una familia de clase media o con unos cuantos recursos, que se ha criado en una cultura de tradición cristiana y que por supuesto es estadounidense, digamos que bien por ti, o sea, tienes todos los puntos, ¿vale? O sea, es muy difícil que sufras algún tipo de discriminación. ¿Qué pasa? Que si ya dejas de cumplir esos requisitos y no tienes el género correcto, no me veis, pero estoy haciendo entre comillas así con las manos, porque de correcto, o sea, no hay un género correcto o incorrecto, igual que no hay una raza correcta o incorrecta, obviamente, ¿no? Pero si no tienes el género correcto, si no tienes la orientación sexual correcta, si no tienes la raza o el color de piel correcto, si no tienes la religión correcta o si no tienes la nacionalidad correcta, según lo que dice, digamos, un poco la cultura occidental, pues estás jodido, porque es muy probable, muy posible que sufras algún tipo de discriminación, ¿vale? Entonces, esta era la gran conclusión a la que querían llegar a través de este movimiento del Publishing Paid Me y ha quedado clarinete, clarísimo, ¿vale? O sea, ha sido como un zasca brutal y de hecho ahora ya hay muchas editoriales respondiendo a ese tema porque, pues eso, muchos medios de comunicación se están haciendo eco, a través de ese documento de Google que os decía se está pudiendo ver perfectamente, porque claro, en ese documento preguntan, ¿eres blanco? O sea, ¿cuál es tu raza o tu etnia? ¿Cuál es tu orientación sexual? Digamos, todas esas cuestiones que son factores que nos pueden llevar a ser discriminados, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí quiero matizar un poco porque creo que también esas posibles discriminaciones que se pueden sufrir suceden más cuando los trabajos implican un contacto real y presencial, ¿no? Y donde además se tiene en cuenta la apariencia y la imagen de la persona porque, por ejemplo, en el sector editorial, si tú eres un autor de un libro o una autora, tú vas a tener que formar parte de ese show promocional de tus libros. Entonces, claro, pues no es lo mismo que seas una mujer blanca, hetero, española, que se ha educado, digamos, en esta cultura católica, aunque ya digamos que España no es muy religiosa, no como Latinoamérica, por ejemplo, pero nuestra educación
tiene tintes católicos porque es nuestra tradición a nivel cultural y religiosa, pues no es lo mismo que tú tengas ese perfil que seas una persona trans, negra, gay, o sea, etcétera, ¿vale? O sea, eso ya te complica mucho la existencia. Porque afecta a tu imagen, afecta a cómo te ve la gente. Y las empresas pues podrían decidir, a lo mejor, no publicarte, porque luego, pues claro, si tú tienes que formar parte de la promoción y todo eso, imagínate que la empresa no está alineada con los valores que tú tienes como persona, pues es muy probable que te discrimine. Bueno, aquí lo dejo porque creo que es un tema muy complejo y en nuestro caso lo que más nos importa es el movimiento que se ha generado de transparencia a raíz del Publishing Paid Me, pero no tanto el de la discriminación, aunque también es fundamental, por supuesto, o sea, por favor, o sea, yo soy pro igualdad, tope, mismas condiciones para todo el mundo y creo que por suerte la ilustración facilita todo esto porque a ti te pueden contratar sin saber si eres blanco, negro, verde, pulpo, calamar o lo que sea, ¿sabes? O sea, no importa, porque eso, digamos que tu trabajo habla por ti y como tú seas importa bien poco si puedes resolver bien un encargo. Pero bueno, que sí que hay que tenerlo en cuenta y tenemos que poner conciencia en eso para nosotros no discriminar y para apoyar a las personas que son discriminadas, ¿vale? Y también que nuestro trabajo muchas veces pues conciencie sobre eso también, si es posible, pues mira, así educamos a la sociedad, que es muy importante. Más conclusiones. 2. Una cosa que he descubierto que me ha fascinado, a ver, yo personalmente me preocupo mucho siempre de cuando no sé algo, enseguida intentar enterarme. Yo soy de las típicas frikis que está en medio de una conversación y alguien dice una palabra que no entiendo y me voy corriendo con el teléfono a buscar qué significa o lo que sea, ¿no? O sea, me quiero enterar, quiero saber. Y algo que he descubierto, una conclusión a la que he llegado es que no conocemos ni la jerga ni el funcionamiento de nuestra profesión, ¿vale? O sea, hay mucha gente, ¿vale? Que en inglés menos, ¿vale? Que es muy lógico, porque si no sabéis idiomas o no os habéis movido en mercados internacionales, pues es normal. Pero es que en castellano tampoco, ¿vale? O sea, he recibido un montón de mensajes cuando he compartido pantallazos, ejemplos de tweets, etcétera, de gente preguntándome pues cosas muy básicas. Entonces, es posible que estés escuchando esto y que no tengas claro en qué consiste un adelanto, o qué son los royalties, o por qué algunos profesionales comparten precios cerrados por algo que han hecho y otras personas, otros profesionales comparten precios al día o por hora. Porque hay esas diferencias, ¿de qué dependen, no? Es nuestra responsabilidad aprender todo esto si queremos ser buenos profesionales de la ilustración. Creo que esto está clarísimo, ¿no? Es algo que no tiene vuelta de hoja. Lo que pasa es que siento que no sucede así, que hay muchísima gente que de repente decide que le gustaría ganar dinero con la ilustración y se lanza en plancha sin tener ni idea de nada y claro, luego se pregunta por qué no consigue vivir de esto bien, y es porque tú no estás haciendo tus deberes, tu parte de responsabilidad, ¿no? De formarte en cómo funciona la profesión. Que sí, que yo sé que es muy difícil, porque la información es difícil de encontrar, porque es un rompecabezas bastante infernal este tema, pero también por eso mismo, pues yo, por ejemplo, con el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, lo explico de manera súper estructurada y súper en profundidad, porque yo sé que es el tema que más preocupa a todos los ilustradores y es el que más cuesta aprender, pero hay que dedicarle tiempo, energía y recursos para aprenderlo, ¿entendéis? O sea, es muy peligroso que os lancéis en plancha a intentar vivir de la ilustración sin haber dedicado tiempo a formaros en esto, porque os vais a estrellar, vais a encontrar con clientes terribles, os vais a quemar de hacer trabajo por 4 duros cuando sabéis que deberíais estar diciendo que no, vais a perjudicar a la profesión y al gremio y a todos los que estamos peleando por unas condiciones mínimas dignas. Así que, por favor, sintamos esa responsabilidad, ¿vale? O sea, si tú has decidido ganar dinero con la ilustración, entonces ya no eres amateur. Me da igual que quieras vivir de la ilustración a un 10%, a un 20% de lo que necesitas ganar para vivir. Me da igual.
estás entrando en un sector profesional donde hay mucha gente peleando, ¿vale?, por poder vivir al 100%, y estoy segurísima de que tu objetivo a largo plazo será también vivir al 100%. Entonces, cuida esto y hazlo bien. Sobre todo si me estás escuchando, porque ahora ya no tienes excusa. La gente que no me escucha o que no conoce Ilustrando Dudas, bueno, aún tira que te va, tienen excusa, ¿vale? Pero vosotros no. Bueno, no, además es que, a ver, esto también es por una cuestión muy básica. Es que, por ejemplo, conocer todas estas cifras que se están dando gracias a este movimiento no sirve para nada si no tenéis estos conocimientos, porque es que no vais a poder interpretar esas cifras, no vais a saber qué significan y te va a resultar imposible sacar conclusiones interesantes a partir de ellas. Entonces, claro, ya sabes, pues toca aprender sobre la profesión, sobre nuestra figura profesional, sobre cómo funcionan los mercados, sobre las diferentes maneras de cobrar y los factores que influyen en eso, y también sobre cuáles son las condiciones mínimas que debemos exigir para trabajar en ilustración, ¿vale? Porque si no, aquí el único que sale beneficiado siempre es el mismo, ¿eh? Que es nuestro cliente, que se aprovecha de nosotros, pero la culpa es nuestra. Así que cuidado, ¿vale? Hay que saber decir que no, también saber cuándo lanzarnos o cuándo formarnos, porque todavía no es el momento de trabajar y ganar dinero con esto, por muchas ganas que tengamos, ¿vale? Bueno, tercera gran conclusión. Me río porque es que a esta conclusión la he llamado consternación y frustración primero, esperanza después. Es que claro, creo que todos los ilustradores que trabajan para España, Portugal, Italia, Latinoamérica, etcétera, han flipado en colores con la gran brecha que existe tanto en precio como en condiciones de trabajo con los profesionales que trabajan, por ejemplo, para Estados Unidos sobre todo, pero también para Reino Unido o Europa. Además es que creo que sentimos enfado, porque este tema nos está dejando muy en evidencia. ¿Por qué? Pues porque la precariedad de nuestros países se debe a varias razones, os las comento. La primera es a la mierda de cultura empresarial que tenemos en nuestros diferentes países, ¿vale? Tanto cultura empresarial como cultura y creencias con respecto a las profesiones creativas, ambas cosas, ¿vale? Después también a la picaresca y a la explotación que hay normalizada en nuestros países y en nuestras culturas, ¿vale? O sea, esto nos mata, porque digamos que los empresarios y las personas que nos contratan tienen mucha menos conciencia y mucho más caradurismo a la hora de relacionarse con nosotros y ofrecernos trabajo, ¿sabes? En plan, van a querer sacar el máximo beneficio al mínimo coste, o sea, ese es su principio, y la ética que haya detrás de sus acciones y de lo que nos propongan, en muchos casos les da igual, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Más cosas. También a lo poco sostenibles que son ciertos mercados e industrias a nivel empresarial y económico en nuestros países. En España y Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica no lo sé, pero en España, por ejemplo, en el sector editorial está el problema de que existe un sistema de novedades que promociona el que se saquen muchos libros diferentes, pero que esos libros se promocionen durante un periodo muy corto, que las tiradas también sean muy pequeñas, es decir, que se produzcan muy pocos libros, y el problema de esto es que vuelve muy poco sostenible ese mercado. Porque si tú haces muy pocos libros, claro, no vas a poder pagar lo mínimo digno que necesita un ilustrador o un escritor o ambos o un autor integral para poder desarrollar su trabajo y comer mientras tanto, ¿vale? O sea, ¿por qué en Estados Unidos sí que funcionan los sistemas de adelantos más royalties, etcétera? Porque es un mercado muy grande que no funciona con tantas novedades. Entonces, las empresas, las editoriales, se dedican a hacer business, es decir, se preocupan mucho de vender mucho los libros que sacan. Entonces, claro, los hacen rentables. El problema del sistema que tenemos en España y probablemente en Latinoamérica, aunque creo que también en Latinoamérica se junta que incluso las personas de esos países consumen menos literatura todavía que en España, Italia o Portugal, o sea que se suman esos dos problemas, pero claro, el problema es que no se rentabiliza.
Y como no lo venden y no lo promocionan y no intentan vender tiradas más grandes, pues no hay manera de que salgan los números. Entonces, en ese sentido, claro, ahora con esta crisis muchísimas empresas van a morir, pero van a morir si nosotros no aceptamos esas condiciones de mierda por trabajar. O sea, es que al final estamos pagando nosotros por trabajar, porque si tú tienes que hacer un libro y no te pagan lo suficiente para comer mientras haces ese libro, estás pagando tú por trabajar. ¿Entendéis lo absurdo del asunto? O sea, vosotros estáis de alguna manera perpetuando y dando vida a esas empresas que son insostenibles y que deberían morir porque no han hecho un buen planteamiento, ¿vale? Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en este tema porque no da tiempo hoy. Más cosas. Creo que también nos sentimos muy enfadados porque además de todo esto que depende de los mercados y de la industria y de todo lo demás, somos los ilustradores y el resto de creativos de estos países los que aceptamos estas condiciones y estos precios de mierda. Entonces, por favor, asimilemos ya, o sea, aceptemos que la mitad de la responsabilidad de que esta precariedad exista es nuestra. Siento estar metiendo aquí zascas y echando un poquito la bronca como si fuera la mamá pato, pero creo que hace falta que nos concienciemos y que no siempre tiremos balones fuera, ¿vale? Porque creo que la responsabilidad es compartida. Y, claro, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué creo que también es culpa nuestra? Pues porque no nos formamos, ni nos informamos, ni nos valoramos para saber exigir pues unas condiciones y unos precios mínimos decentes, ¿vale? O sea, este tema se aprende, se descubre, o sea, quiero decir, te tienes que informar, te tienes que formar, te tienes que entrenar, te tienes que acostumbrar a decir que no, a tener claras tus condiciones, a cómo se estipulan ciertos precios, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, todo eso es un entrenamiento y se tiene que hacer. Y si no lo hacemos, si obviamos esa parte porque lo único que queremos hacer es hacer dibujitos, pues nos vamos a perjudicar a nosotros mismos, creo que está clarísimo, ¿no? Después también porque no nos organizamos lo suficiente para pelear colectivamente por cambiar las cosas. O sea, ¿cuántos de vosotros o cuántas de vosotras formáis parte en estos momentos de una asociación profesional de ilustradores? ¿O cuántos sabéis, por ejemplo, qué es el Estatuto del Artista y por qué se está peleando y en qué consiste y de qué manera podemos apoyarlo? Porque es una iniciativa para mejorar las condiciones de todos los profesionales de la creatividad y del arte, pero apenas está recibiendo apoyo por parte de los propios interesados. Entonces, claro, nos quejamos, pero bueno, igualmente yo sé que todo esto es un proceso y que lleva su tiempo y que es algo lento, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que el poder está en nosotros para cambiar las cosas, aunque sea difícil, pero es que somos muchos y peleando juntos podemos conseguir muchas cosas. Después también porque muchas veces no queremos pagar el precio de querer ser profesionales de la ilustración. ¿A qué me refiero? A que precisamente si tú quieres que eso que tanto te gusta hacer, como es dibujar, te dé de comer, pues hay un precio que vas a tener que pagar, que es aprender sobre la profesión, que es saber decir que no a ciertas condiciones o precios, que a lo mejor vas a tener que trabajar de otra cosa, me da igual, de camarero, de dependiente, de lo que sea, dando clases particulares, dando clases de dibujo a niños, de monitor de campamento, me da igual de lo que sea para sostenerte mientras desarrollas esta profesión como toca, ¿vale? O que quizás te va a tocar aprender inglés para conseguir trabajo en mercados más interesantes que están fuera de tu país, ¿vale? Entonces, todo eso pues es el precio a pagar por dedicarnos a esta profesión si quieres tener éxito, quiero decir, ¿vale? Y bueno, esta es la parte de consternación y, ¿qué más había dicho? Frustración. Esta es la parte de consternación y frustración, porque digamos que nos han sacado las vergüenzas, ¿no? Como se dice. Pero yo creo que es un proceso muy bonito y que ha de transitar hacia la esperanza.
¿vale? Creo que lo importante es que las conclusiones positivas que sacamos de todo este movimiento se conviertan en acciones, en cambios, porque obviamente si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues no vamos a obtener resultados diferentes. Así que ojalá todo esto que está sucediendo cale hondo en nuestras culturas, en nuestros países, en nuestros gremios, y que empecemos a hacer cosas distintas. Por ejemplo, que hagamos mucha más comunidad entre ilustradores y seamos más transparentes hablando de precios y condiciones. Ganemos mucho o ganemos poco, lo hagamos bien o lo hagamos mal. No importa, sabemos que lo hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en cada momento. Entonces, vamos a unirnos más, por favor. Yo, por ejemplo, para poder poner en acción este tema de la comunidad, pues estoy trabajando muy, muy duro para construir la infraestructura necesaria digital en Ilustrando Dudas para que podamos tener un club online en el que reunirnos, en el que estar juntos, en el que hablar de todos estos temas, en el que ir formándonos sobre la profesión de una manera tranquila, poco a poco, a través de los compañeros, no solamente de lo que yo os cuento, ¿vale? Que no tenéis por qué creeros nada, y creo que debéis comprobarlo por vosotros mismos y que también debéis ayudaros entre vosotros y que todo esto sea una red, ¿vale? Pues sí, o sea, una red de apoyo entre todos. A mí me encanta poder ayudaros con la información que voy descubriendo, con las conclusiones que voy sacando y con todo lo que sé, pero creo que no solamente debéis escuchar una voz, para nada, ¿vale? Entonces eso, más comunidad. Sí, y a ver si puedo lanzar el club online ya de una puñetera vez, que llevo mucho tiempo con eso a retortero y me muero de ganas, porque además quiero que sea un club online, pero que luego también en diferentes ciudades del mundo la gente que forme parte del club pueda crear quedadas y meetups presenciales, porque creo muchísimo, muchísimo en esa conexión y en ese apoyo en persona, ¿no? O sea, en el mundo real. Creo que la parte digital es fundamental porque el mundo globalizado en el que vivimos pues es así, y a lo mejor tú vives en Tombuctú y quieres relacionarte con ilustradores y obviamente en Tombuctú pues sois 3 o 2 o solo tú y vale, pero también si estás en lugares donde hay más ilustradores y donde se puede crear comunidad presencial, joder, pues eso es fundamental, entonces molaría un montón. Tengo muchas ganas de poner esto en marcha. Espero que esto suceda en septiembre, octubre, noviembre, vamos, a finales de este año, ¿vale? Porque voy a lanzar muchas cosas nuevas a partir de septiembre, entre septiembre y diciembre, pero ojalá que esta sea una de ellas porque me muero de ganas. Bueno, más cosas. Que conozcamos bien nuestra profesión y entendamos cómo debemos valorar y poner precio a nuestro trabajo, obviamente, ¿vale? O sea, que pongáis eso en acción, que empecéis a dedicarle tiempo y que intentéis dedicarle tiempo a esto antes de lanzaros, porque si no, lo que nos pasa siempre es que acabamos como pollos sin cabeza cobrando migajas, ¿vale? Y al final el único que se beneficia a nuestra costa es el de siempre, ¿vale? El cliente al que le hemos regalado nuestro trabajo por ignorancia o por agobio o por falta de autoestima o lo que sea. Bueno. Y también que aprendamos idiomas y nos abramos a otros países, a otras culturas y a otros mercados sin miedo, ¿vale? Porque de verdad que es un arma muy poderosa, la más poderosa para poder vivir de la ilustración, porque ya estamos viendo claramente que nuestros mercados ahora mismo, o sea, en nuestros países, pues hay mucha precariedad y sería muy interesante que pudiéramos alternar trabajar para otros países donde se paga mejor con trabajar para los nuestros, pero siempre peleando y negociando por unas condiciones y unos precios bien. Además es que si tienes trabajo fuera o tienes trabajo de otras cosas, no tienes la necesidad, es decir, no estás en una posición desesperada de tener que decir que sí a que te paguen 10 euros por ilustración, ¿vale? O sea, es que no tiene ningún sentido. Bueno, por último, quería pediros una cosa, ¿vale? Porque es algo que las personas que estamos muy al tanto de este movimiento, por ejemplo, Andrés Sanchís, que además a través de las redes del podcast El Club del Dibujo, está pidiéndole a ilustradores españoles de Latinoamérica, etcétera, como nos da mucha vergüenza
ver lo que se paga en otros países y lo que nos pagan a nosotros, pues la gente no ha querido compartir estos temas con sus nombres, ¿vale? Entonces Andrés, a través de sus stories de Instagram, a través del Club del Dibujo, le ha pedido a la gente que comparta de manera anónima. Y mucha gente lo está haciendo, yo os animo muchísimo a que lo hagáis. Bueno, más allá de eso, el caso es que hablando entre nosotros y siguiéndonos entre nosotros, nos hemos dado cuenta de que hay gente que está utilizando y recopilando las cifras que se van compartiendo para construirse una especie como de tarifario o de guía de precios. Y esto tiene muchísimo peligro porque no lo podéis utilizar de esta manera. Creo que es muy importante que las cifras que estáis viendo estos días las relativicéis, que las entendáis como una anécdota de los compañeros que las están compartiendo. ¿Por qué? Pues porque los autores nos tenemos que beneficiar proporcionalmente del uso que le dan a nuestro trabajo. Esto lo dice la Ley de Propiedad Intelectual, que es la ley que nos ampara a los ilustradores porque somos autores, ¿vale? Y por eso cada encargo, cada proyecto, cada trabajo que nos sale, lo vamos a tener que valorar de manera única, es decir, va a tener siempre un precio y un valor diferentes. Por tanto, si alguien pone en un tuit que le han pagado por un cartel 150 euros, no significa que haya que cobrar eso por un cartel y tampoco significa que esos sean los precios que se pagan por hacer carteles. ¿Vale? O sea, muchísimo, muchísimo cuidado con ese tema porque aunque dé rabia, aunque resulte complejo, tenemos que naturalizar pues, el funcionamiento de nuestra profesión y que el poner precios depende de muchos factores diferentes, además de que en cada mercado se pone precio de maneras distintas también, es decir, en unos se paga por precio fijo, con un sistema como de tarifario, según complejidad a lo mejor y si es a color, en blanco y negro, etcétera, o por tamaño. Luego también hay otra manera de cobrar que es por adelanto más royalty, que se utiliza más en el sector editorial, de los libros, etcétera. Y también hay otras maneras por ahí. Entonces, este tema es muy complejo y si lo simplificáis pillando estas cifras para que os hagan de referencia, vais a salir más perjudicados que beneficiados, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenéis que utilizar estas cifras? Pues como un marco de referencia muy, muy, muy relativo, ¿vale? O sea, como... Digamos que imaginaros esto como creo que lo explicaba de la misma manera en el programa 26, ¿vale? Del podcast, en el que hablo también sobre por qué es tan difícil poner valor a nuestro trabajo de ilustración, que lo tenemos que entender como si estuviéramos visualizando una diana para jugar a los dardos, ¿vale? Entonces, imaginaros que todas estas referencias que nos están dando son puntitos, ¿vale? Son lugares que aparecen alrededor del centro de la diana, que es el precio que tendríamos que poner nosotros a un encargo específico, ¿vale? Entonces, vamos a tener ahí como un universo, así como una constelación de precios y de referencias que nos van a servir para ir acotando, ¿vale? Pero no solamente esos precios nos van a servir para acotar, sino que nosotros tenemos que saber eso, de qué factores depende ponerle precio a nuestro trabajo, cuáles son las condiciones mínimas, cómo se suele cobrar en el mercado para el que nos ha salido el encargo, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, con toda esa información, con toda esa suma, poco a poco vamos a ir pudiendo centrarnos, ¿vale? Y atinar más o menos ahí en el centro de la diana, ¿vale? Digamos que el objetivo es ese y hay que ir visualizándolo un poco así, pero no podemos simplificar estas cifras y verlas como, vale, pues esto es lo que tengo que cobrar por hacer esto, porque como además veis, a lo mejor hay 10 personas que han compartido, me han pagado esto por hacer un cartel y a uno le han pagado 50, a otro 150, a otro 1000 y a otro 2000. Entonces, ¿cuál es el precio
¿Qué corresponde? Bueno, pues ahí es donde entra el que os forméis en esto, ¿vale? Por eso yo, pues en ese sentido, pues os recomiendo el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, porque es en el que hablo de esto. Además, para septiembre, octubre voy a lanzar también un curso específico de esto. También en breve estoy preparando un post que recopile toda la información gratuita que hay sobre este tema. Entonces voy a intentar facilitaros toda la información que exista para que podáis ir teniendo cada vez más referencias, como os decía, dentro de esa diana, ¿vale? Dentro de ese círculo de la diana, para atinar en el precio y en el presupuesto que hagamos. Pero bueno, paciencia con esto, no os abruméis, quedaros con las sensaciones positivas y por favor, lo más importante es querer hacer comunidad y sentir que hay esperanza, porque hay lugares, hay empresas, hay mercados de los que se puede vivir y muy bien, ¿vale? También creo que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que está compartiendo, pero también hay mucha gente que no está compartiendo, ¿vale? Creo que hay mucha gente que está ya como a un nivel de experiencia medio o muy alto en sus carreras, que no está compartiendo lo que ganan. Creo que hay más gente principiante, digamos, o que lleva, o novel, que a lo mejor lleva menos de 5 años en la profesión, que está compartiendo sus cifras, que gente que está ganando bien y que ha conseguido negociar buenos precios, porque creo también que hay una especie como de envidia y de vergüenza que tenemos cuando ganamos dinero y podemos vivir bien de lo que hacemos. Porque es verdad que en nuestras culturas hispanas, latinas, etcétera, pues somos muy de la envidia, pero creo que hay que quedarse con las emociones positivas. Creo que hay que alegrarse por los compañeros que consiguen ganar bien de esto y nosotros intentar aprender de ellos, ¿vale? Para conseguir lo mismo. Así que hay que empezar a cambiar el chip con respecto a eso y alegrarnos mucho por todos los compañeros y compañeras que están consiguiendo, tanto en los mercados en los que vivimos, en España, en Italia, en Portugal, en Latinoamérica, pues negociar bien y vivir decentemente. Y también si consiguen trabajar para el extranjero, ¿vale? O sea, los tenemos que ver como referentes positivos. Bueno, creo que, no lo sé seguro, pero probablemente seguiré hablando de esto en el programa siguiente, porque me gustaría seguir la pista a todo este movimiento, a ver cómo va evolucionando, qué conclusiones vamos sacando y a ver si para entonces, para la semana que viene, ya tengo el post en el blog de Ilustrando Dudas con toda la información, con todos los recursos sobre precios y así, sobre presupuestar ilustración, y así podemos hablar de eso. Yo creo que ese va a ser el tema la semana que viene. Bueno, no me enrollo más. Espero que este programa os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Siento un poco el momento ese de echaros la bronca, pero bueno, no es nada personal, ya sabéis, es para removeros un poquito y que tengáis ganas de responsabilizaros y de aprender sobre la profesión para que seáis profesionales de éxito, ¿vale? Ese es siempre mi objetivo. Y nada, sin más, os mando un abrazo muy muy fuerte y os dejo con esa canción motivante que sabéis que me encanta, que se llama Paz Salem, de Asir Bey. Des méfaits de Lucifer, c'est bien de là qu'on tient nos revers. Nous sommes des hommes adoptés par le désert. Princesse Hina, la Mimouna. Légende de guéris par l'esprit des guérisseurs. La ronde dans les tribunes, des dunes sous la lune. Les rites de Al-Lil, Ouna Sestiwan. Les rites de Al-Lil, Ouna Sestiwan.